Alquinos. Repasaremos las reacciones y la preparación de alquinos. Los alquinos, al igual que los alquenos, sufren dos tipos de reacciones, adición y oxidación. La primera reacción de adición es la hidrogenación, donde utilizamos, al igual que en alquenos, hidrógeno y níquel. ¿Qué sucede ahora? Nuestro alquino posee un triple enlace formado por un enlace sigma y dos enlaces pi. Se rompen estos dos enlaces pi. Quiere decir que yo ocuparé dos moléculas de hidrógeno para poder romper los dos dobles enlaces. Quiere decir que se ingresarán ¿cuántos átomos de hidrógenos? 1, 2, 3, 4 hidrógenos, formando un alcano. Pero ¿qué sucede? En algunas ocasiones no queremos el alcano, queremos el alqueno. Para ello ocupamos un catalizador distinto, ya no usaremos un metal, níquel, paladio, platino solo, sino que una combinación. A esta combinación se le conoce como el catalizador Lindar. Cuando utilizamos catalizador Lindar, solamente ingresa una molécula de hidrógeno, que es decir, dos átomos de hidrógenos, rompiendo únicamente un enlace pi, quedando como producto un alqueno. La otra reacción que sufren los alquinos es la halogenación. En el caso de la halogenación, nuevamente, siempre se romperán los dos enlaces, solo que se hace paso a paso. Vamos a utilizar dos moléculas de cloro para ingresar 1, 2, 3, 4 halógenos, formando un tetraluro de alquilo. Siempre se formará un tetraluro de alquilo. Si solo se colocara una molécula, pensaremos que queda el doble enlace únicamente dos halógenos. El hecho es que no podemos limitar la entrada de únicamente una molécula de cloro. Siempre ingresarán las dos formando el tetraluro. Como les comenté antes, esto lo podemos hacer paso a paso. Ingresar primero una molécula de cloro, nos quedarían dos cloros y todavía un doble enlace. Y en una posterior reacción, ingresando los otros dos cloros y rompiendo el siguiente enlace pi. Lo mismo sucede en la hidrohalogenación, donde vamos a adicionar HCl en un medio ácido. Quiere decir que el hidrógeno se unirá al carbono con más hidrógenos y el cloro al carbono con menos hidrógenos. Las mismas reglas que habíamos visto antes, la regla Markovnikov. Obviamente, como tenemos dos enlaces pi, a este carbono ingresará dos veces un hidrógeno y a este carbono ingresarán dos veces un halógeno, formando un dihaluro de alquilo germinal, porque ahora los halógenos están en el mismo carbono y ocuparemos dos moléculas de HCl para completar la reacción. La otra reacción es la hidratación. La hidratación, como vimos en el caso de alquenos, ingresa un hidrógeno al carbono con más hidrógenos y el agua al carbono con menos hidrógenos. Posteriormente libera un protón que será atraído por este carbono. Nos quedará ahora un CH3. ¿Y qué le sucede a este compuesto? Se da una tautomerización cetoenólica. O sea, un enol se convierte en una cetona. Entonces, para que lo veamos de manera muy sencilla, el carbono que poseía hidrógenos, al romperse dos enlaces pi, va a adquirir ¿cuántos hidrógenos? 2, quedando CH3. Y el carbono que no tiene hidrógenos se convierte en grupo carbonilo.
siempre el producto final será una cetona en el caso de la hidratación. Bien, las reacciones de oxidación también son muy parecidas. Se rompe tanto los dos enlaces pi como el enlace sigma. Disculpen, vamos a ver la oxidación débil o suave utilizando permanganato de potasio en neutro, un pH neutro, aunque puede ser también un medio básico y frío, a lo que se le denomina insaturaciones de Bayer. Pero por lo general para alquinos en neutro es suficiente. Solamente rompemos dos enlaces, los enlaces pi, que son los más débiles, y los carbonos de los dobles enlaces se convierten en grupos carbonilos, de tal manera que nuestro producto final siempre será una dicetona. Fíjense, los dos carbonos de los dobles enlaces se convierten en grupos carbonilos. Siempre sucederá eso, obteniendo como producto final una dicetona. El resto simplemente lo copiamos. Su producto, dióxido de manganeso. ¿Qué pasa cuando el catalizador cambia? Tenemos un medio ácido en calor. De esta sí se da una ruptura oxidativa. Se rompe tanto el enlace pi como el enlace sigma. Dos enlaces pi. Vamos a obtener dos productos distintos. Pero ¿qué característica tiene este alquino? Es un alquino simétrico. O sea que a ambos lados del triple enlace tenemos la misma molécula. Entonces obtendremos un solo compuesto. En el caso de alquinos, siempre nuestro producto será ácidos carboxílicos. Nunca obtendremos cetonas, solamente ácidos carboxílicos, y si el alquino fuese terminal, el último carbono se convertiría en un CO2. Bien, para sintetizar alquino tenemos tres métodos. El primero es a partir del acetileno. Este simplemente es de un alquino a un alquino de mayor número de carbonos, un alargamiento de la cadena. Entonces el acetileno lo hacemos reaccionar con una base, con amiduro de sodio. Habíamos mencionado en una clase anterior que una de las propiedades que tienen los alquinos, sobre todo los terminales, es que los hidrógenos de estos alquinos terminales son ácidos, o sea que pueden reaccionar con una base. Reaccionarán con esta base, donarán este hidrógeno, quedando un acetiluro. Obviamente un acetiluro de sodio. Tendríamos que dibujar ahí el sodio, pero no es necesario. Y el otro subproducto sería este hidrógeno, se uniría a este grupo amino formando NH3, amoníaco. Pero no es necesario colocarlo. Este acetiluro posteriormente reaccionará con un haluro de alquilo. Este haluro de alquilo dependerá de la cantidad de carbonos que yo desee, porque siempre el acetiluro tendrá 1 y 2 carbonos. Si yo deseo el 1-butino, me faltan 2 carbonos, que dicen que mi haluro de alquilo debe poseer 2 carbonos. Si yo aquí ocupara el 1-hexino, mi haluro de alquilo, ¿cuántos carbonos debería de tener? 4, y así sucesivamente. Siempre el haluro de alquilo debe ser primario. Eso es algo base, siempre debe ser primario. Y la unión se da justamente en el carbono que está unido al halógeno y uniéndose al radical libre aquí. Entonces formamos nuestro 1-butino. Como subproducto se formará HBr. Este bromo que quedó solo, acuérdense que por ahí anda el amoníaco que libera un protón formando HBr. Esa es una de las reacciones de síntesis de alquinos. La otra reacción es la deshidrohalogenación. ¿Qué significa eso? Eliminamos halógenos e hidrógenos.
¿Cuántos halógenos e hidrógenos tenemos que eliminar? 2 halógenos, 2 hidrógenos de carbonos vecinos para poder formar nuestro triple enlace. Aquí ocuparemos 2 moléculas de KOH, ¿sí? Y en una primera reacción se eliminará el halógeno de un carbono y el hidrógeno del carbono vecino para formar mi primer enlace pi, un doble enlace. En una segunda reacción que es más lenta, se eliminará el segundo halógeno y el segundo hidrógeno, formando mi tercer enlace pi, en este caso mi triple enlace, formando el 2-butino. También lo podemos hacer a partir de haluro de alquilos o de dihaluro de alquilos germinales, no solamente vecinales, sino ahora germinales. Siempre se eliminan halógenos e hidrógenos, solo que ahora tenemos 2 posibles carbonos con hidrógenos que pueden ser eliminados. Cuando usamos hidróxido de potasio, se favorece que los hidrógenos eliminados sean del carbono que posee menos hidrógenos, o sea, este carbono. Como habíamos dicho antes, un primer paso se elimina un halógeno, un hidrógeno. En un segundo paso, el siguiente halógeno y el siguiente hidrógeno, formando nuestro triple enlace, ocupando 2 moléculas de KOH. Pero si la base no es hidróxido de potasio, sino que es amiduro de sodio, esta base favorece que el hidrógeno eliminado sea el del carbono más al extremo. Entonces nuevamente se elimina un halógeno, un hidrógeno, en un segundo paso más lento el siguiente halógeno y el siguiente hidrógeno, quedándonos nuestro alquino terminal, un 1-butino, un alquino menos estable. Entonces esa es la diferencia. Cuando usamos KOH, nuestro alquino buscará obtener un alquino bastante estable, un producto SAICEF. Cuando usamos amiduro de sodio, nuestro alquino formado será un producto Hofmann, un alquino menos estable. Estas son las principales síntesis de alquinos.